Buenos días, bienvenidos a la clase número 1, semana 1 del curso Ecología. Soy el docente José Antonio Matos y me voy a encargar de poder guiarte a lo largo de estas sesiones acerca de nuestro interesante curso de Ecología. Vamos a comenzar definiendo. La definición de Ecología que vamos a tener a continuación va a ser la definición de tipo etimológico, ¿verdad? La definición etimológica viene en este sentido porque se están utilizando dos palabras griegas, dos términos griegos que son oikos y logos. En este caso, oikos se refiere a lo que es la casa y también a logos lo que se llama el estudio. Si juntamos los dos vocablos griegos nos llega a armar la frase estudio de la casa. Bien, en 1998 Margalef se encarga de lo que es podernos dar un concepto mucho más moderno. En este caso se nos menciona que es la ciencia que estudia los seres vivos, su ambiente, la distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción de organismos y su ambiente. Pero ecología no solamente estudia a los seres vivos, sino que también estudia a los seres que no están vivos. Entonces tenemos que acomodarnos muchas veces a las definiciones que se nos plantean según sean los textos. Mapa mental entonces para seguir nuestra clase es oikos, casa, logos, estudio. Lo que nos lleva a lo que es el estudio de los organismos en su casa o en su ambiente natural. Continuamos. Luego, la definición o una de las primeras definiciones que aparecieron dentro del ámbito de la ecología nos menciona el doctor Ernest Haeckel, un gran científico en los años 1869, en donde él nos indica que la ecología viene a ser el estudio científico de las interacciones entre organismo y el ambiente en el que habita. Entonces, ahí tiene esto una definición mucho más abierta, porque no solamente se incluye organismos vivos, sino que se está hablando de organismos en sí. Krebs, acuérdense del ciclo de Krebs, que seguro lo habrán estudiado en biología, nos menciona otro tipo de definición. Nos indica que es el estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y la abundancia de los organismos. Bien, cada uno tiene un punto de vista, ¿verdad? También tenemos la de Begón en 1996, nos dice que es el estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos, de las interacciones que determinan esta distribución y abundancia. Continuamos. Bien, al hablar de ecología, muchas veces de repente perdemos el interés porque no es algo que nos incumbe, no es algo casi tan importante como otros cursos quizás de números, matemáticas, ciencias avanzadas y todo lo demás, y de repente dejamos de lado un poco lo que es la ecología. Acordémonos que en estos momentos, en el año 2016, en febrero, y también en este año 2017 con mucho más fuerza, están ocurriendo estos embates de la naturaleza. ¿Quién es el gran culpable? Bueno, la respuesta la tienen todos ustedes, ¿verdad? Si no descuidáramos tanto nuestro medio ambiente, quizás no tuviéramos tantos problemas como los tenemos actualmente, ¿verdad? A esto me lleva a esta frase que tengo acá en la diapositiva: la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra, ¿verdad? Continuamos. Ahora, los precursores de la ecología. La ecología existe desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Tenemos que desde la existencia del primer ser vivo ya ha habido una interacción, por lo tanto la ecología tiene, digamos, no una fecha definida de respecto a donde se pueda recabar mucha información. Tenemos la ecología, de repente, la ecología de la montaña, la ecología de la selva, la ecología de una tribu, ¿verdad? Todos ellos vienen a ser y conforman este estudio de esta ciencia que es la ecología. Vamos a ver, los primeros orígenes de los estudios de la ecología se remontan a Grecia, en donde nuestro tan conocido Aristóteles junto con Teofrasto son los pioneros en describir las primeras estructuras de los animales con gran detalle, ¿verdad? Más adelante aparece para el siglo XVIII, ¿verdad? En lo que es una enciclopedia sobre la naturaleza, como pueden ustedes observar aquí en el texto, está en francés, ¿verdad? Está en francés y nos puede dar una mayor información. En este caso, este autor francés, Georges Leclerc de Buffon, es el que se encargó un poco de poder recopilar toda esta información acerca de los organismos vivos de ese tiempo. Y fíjense, ahí tienen algunos dibujos de ese tiempo, ¿no? A carboncillo y digamos, era la única manera en la que se podía expresar el estudio de ese tiempo. Seguimos con otro precursor de la ecología que viene a ser Alexander von Humboldt. Acuérdense que también este estudioso científico vino a visitarnos en América, inclusive también a Perú. Una de las corrientes marinas lleva su nombre, la corriente de Humboldt, ¿verdad? Humboldt hace un estudio completo entre lo que son pisos altitudinales y también lo que son
algunas aves y también, ¿por qué no?, también algunas plantas. Acuérdense que también hay una variedad de pingüino que se le llama el pingüino de Humboldt, ¿verdad? Que también es muy conocido. Bueno, también podemos mencionar que dentro de los comienzos de la ecología podemos mencionar a Darwin. Darwin viaja en un pequeño barco velero llamado el Beagle, ¿verdad? En donde él empieza a poder hacerse los cuestionamientos y poder hacer su planteamiento de la teoría del origen de las especies, ¿verdad? Aristóteles nos menciona en estos tiempos antiguos, también se le menciona y es conocido también como un biólogo y también un naturalista, ¿verdad? Entonces estamos haciendo ya casi un pequeño resumen. Buffon se encarga también de poder hacer una recopilación de datos, de gráficos, de visitas, al igual que Charles Darwin, ¿verdad? Charles Darwin estudia flora, estudia la fauna en las Islas Galápagos y es un trabajo de tipo ecológico, aunque todavía no se definía en ese momento como tal, pero luego ya se agrupan estos estudios para poderlo mencionar dentro de lo que es la ecología. Y tenemos aquí a nuestro padre de la ecología, el señor Ernst Haeckel, ¿verdad? Nace en 1834 y muere en 1919, ¿no? En donde él define las relaciones de los seres vivos y de los hábitats. Bien, vamos ahora a un gráfico muy interesante en donde vamos a tener en consideración dos tipos de factores que se van a encontrar dentro de un ecosistema. Ecosistema lo vamos a ver dentro de un momento, ¿verdad? Bien, como estamos observando en esta diapositiva tenemos la división dentro del ecosistema como tal de los factores bióticos y los factores abióticos. En los factores abióticos podemos observar que no necesariamente son organismos vivos, sino son más que todo las condiciones que se dan para que estos organismos, que son los bióticos, puedan existir. En los factores abióticos podemos mencionar algunos de ellos, la temperatura, la luz solar y el agua, como otros más, mientras que en los factores bióticos podemos mencionar las plantas, los animales y también a las bacterias, ¿no? Acordémonos un poco que los virus salieron de lo que es el reino animal. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva para poder observar lo que son las definiciones de los factores bióticos. En los factores bióticos se refiere, como les estaba mencionando, a todo lo que son organismos vivos que interactúan entre los organismos, tanto como flora, fauna, ¿verdad? Tenemos acá los insectos, tenemos a las aves, tenemos a los animales mamíferos, de repente quizás, también tenemos los animales acuáticos como los peces. ¿Qué son los factores abióticos? Los factores abióticos son aquellos componentes que pueden encontrarse dentro del medio ambiente como tal, como el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, los nutrientes, pero en realidad son los condicionantes para que pueda existir la vida, ¿verdad? Entonces, uno con otro tiene que existir de todas maneras dentro de nuestro ecosistema. En los herbívoros entonces estamos viendo que son la primera división que vamos a poder mencionarlo dentro de lo que es la cadena trófica. Pero vamos a irnos a nuestra separata que ya la tenemos desde el comienzo. Desde el comienzo vamos a ver si estamos siguiendo el orden. Tenemos entonces ecología semana 1, la definición de ecología ya le hemos dado, hemos estado mencionando la historia de la ecología, hemos mencionado a Haeckel como el padre de la ecología y ahora vamos a entrar al tema de la ecología y la interrelación con otras ciencias. En la ecología con la interrelación con otras ciencias podemos observar que necesariamente la ecología como tal es una disciplina que también se relaciona con muchas más. Por ejemplo, ¿qué tendría que ver la ecología con las matemáticas? La ecología con las matemáticas tendría que ver mucho con lo que son el cálculo, la estadística, las proyecciones, el crecimiento demográfico, de repente la falta de especies, la falta de carencias de repente dentro de un lugar, podemos ver la tasa de mortalidad de quizás, y todo esto se menciona dentro de lo que son el uso de las matemáticas. Bueno, las matemáticas nos lleva a la estadística, las estadísticas la podemos usar dentro de lo que son trabajos de investigación para poder utilizarlo dentro de lo que son la densidad geográfica, mortalidad, natalidad y también lo que es la población. Esta es otra ciencia que también se relaciona con la ecología. La química es obvio que también se va a relacionar muy directamente con la ecología porque tenemos aquí procesos metabólicos, fisiológicos, las reacciones químicas que se pueden dar para dar origen a la vida inclusive. Entonces son temas que se relacionan demasiado con lo que es la ecología. La física, los procesos también de leyes y fenómenos físicos, ¿verdad?, que se pueden dar dentro de nuestro planeta. Acordémonos que también
los pisos altitudinales tienen distinto grado dentro de lo que es la medición de gravedades, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos ayuda a poder tener una diferencia entre una especie y otra. Bueno, también mencionamos a la geografía, a la climatología, a la sociología, a la política, que tiene que ver la política con la ecología. Mucho, porque ahora en Perú estamos en el año 2017 y ya existe lo que es el Ministerio del Ambiente, lo cual podemos mencionar que todos los temas ecológicos y medioambientales tienen ya prácticamente un portafolio que se encarga completamente de estos temas, como es el Ministerio del Ambiente, también conocido como MINAM. La economía también se relaciona directamente con la ecología porque hablamos de recursos y justo es un tema que vamos a hablar dentro de un momento, que lo son los recursos renovables y no renovables, ¿verdad? Acuérdense que la economía estudia lo que son los recursos que están escaseando. Bien, los factores abióticos, ahora tenemos una larga lista más, ¿no? Luz solar, temperatura, agua, clima, latitud, relieve, suelo, nutrientes y dióxido de carbono. Todo esto está en nuestro separato, ustedes pueden seguir leyéndola con más comodidad. Los factores bióticos son aquellos que tienen los seres vivos, tenemos ahí la vegetación, tenemos también lo que son los animales, ¿verdad? Los que son prácticamente conocidos como organismos vivientes. Bien, continuamos con nuestra separata, en este caso con los factores bióticos pasamos a lo que son las relaciones tróficas. Las relaciones tróficas se refieren a lo que es también llamado la cadena alimenticia. En este caso vamos a poder dividirlos como las principales relaciones tróficas a lo que son los productores, los consumidores y también los descomponentes. Ustedes ya saben, desde hace mucho tiempo seguro, esta es información muy general. Los productores son aquellos que están en el primer nivel trófico y se les corresponde, también se le llama lo que son los fotosintetizadores. Comúnmente llamadas las plantas porque son los que realizan, digamos, su propio alimento en este tipo de fenómeno que se llama, el fenómeno químico también que se llama el de la fotosíntesis, siendo hay una mezcla de luz solar y también de lo que es algunas partes o componentes de las plantas. Bien, los productores son los que producen su propio alimento, los consumidores que son los que se alimentan de los productores o también se alimentan de algunos animales que pueden pertenecer a su misma especie o diferente especie, ¿verdad? En este caso también se le conoce a también los organismos heterótrofos, ¿verdad? Dentro de los consumidores pueden haber primarios, secundarios y terciarios, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver dentro de un momento. Los descomponedores vienen a ser aquellos organismos también vivos que pueden de repente depender mucho del segundo eslabón, porque se está mencionando que en este punto los descomponedores vienen a ser conformados por los hongos y también por las bacterias, ¿verdad? Necesitan de un medio especial para poder subsistir. Las cadenas tróficas entonces podemos observar aquí se pueden dar de la siguiente manera. Las cadenas tróficas se dan por los autótrofos y también por los heterótrofos, pero también mencionamos, acuérdense, que son los seres inertes que también son las rocas. Los autótrofos vienen a ser las plantas, los heterótrofos vienen a ser los animales, que comen tanto plantas como animales mismos, y también los inertes, que vienen a ser las rocas que pertenecen al medio ambiente, ¿verdad? Las relaciones tróficas son aquellas, como estamos mencionando, relaciones alimentarias que se establecen entre seres vivos y también en un ecosistema. Bien, vamos ahora a lo que es el estudio o la división del estudio de la ecología, donde podemos ver desde un punto de vista en donde por la unidad, ¿sí? Aquí creo que tengo una diapositiva donde nos va a ayudar bastante con respecto a lo que estamos hablando un poco por acá. Vamos a ver, aquí tenemos los niveles de organización. Los niveles de organización tenemos en primer lugar como unidad la especie. El conjunto de especies nos lleva a una población, ¿verdad? Ahora esta población puede ser en tierra o puede ser en agua, ¿verdad? O inclusive en aire, ¿verdad? Y todo esto nos lleva a un nicho ecológico. Al final de su separato ustedes van a poder encontrar, o en todo caso en clase pueden mencionarme la aclaración de estos conceptos para no hacer muy largo este video, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Individuo o especie viene a ser un ser independiente, ¿no? La unidad, un conejo, un perro, un gato, es un individuo. La población viene a ser un conjunto de organismos de la misma especie o de un conjunto de individuos. Entonces una población, si estamos hablando de perros, una población de perros o un grupo de perros viene a ser una jauría, ¿verdad? Como también un conjunto de cerdos o chanchos vendría a ser una piara, ¿verdad? Ahora,
Si mencionamos que de repente hay un conjunto de poblaciones, o sea, hay interacción entre varias especies, varias poblaciones, esto ya se convierte en lo que es una comunidad, ¿verdad? Podemos acá hablar de los leones, las cebras, las hienas, los pastos, todo esto en conjunto viene a ser la comunidad. Pero ahora, si estamos hablando del espacio en donde esta comunidad interactúa de una manera física y sólida, esto vendría a ser ya nuestro ecosistema, ¿verdad? Ahora, el total en común y el conjunto de todos los ecosistemas, marítimo, terrestre, aéreo, como quiera llamarse, viene a ser nuestra llamada biosfera, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué más tenemos dentro de nuestra diapositiva en la primera semana, nuestra primera semana de clases de ecología. Ya estamos explicando un poco esto de aquí. Justo en la siguiente diapositiva ustedes pueden encontrar los conceptos de lo que es especie, población, nicho ecológico. Por ejemplo, la biota es el grupo de plantas y animales, mientras que el bioma es las relaciones entre clima. Entonces es justo ahí la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? La pirámide trófica es la relación entre los comensales, ¿verdad? Es lo que estábamos discutiendo hace un momento. El ambiente, entonces, podemos observarlo en un ambiente natural como un ambiente social. Nuestro medio ambiente, como se le llama en todo caso. Un ambiente natural en donde podemos ver interacciones en donde la mano del hombre quizás no está presente, mientras que en un ambiente social o humano sí tenemos cambios y también los percibimos. Y entonces acá es donde entra la mano del hombre. La calidad de vida, la calidad ambiental, todo esto tiene una repercusión. En nuestro medio ambiente natural, como estábamos mencionando hace un rato, tiende a chocar muchas veces con lo que es el medio ambiente social o en todo caso de las personas, como estábamos viendo anteriormente. Es lógico que cuando queramos nosotros ampliar las viviendas dentro de una zona, es lógico que vamos a tener que chocar con nuestro ecosistema, ¿verdad? La calidad de vida nos lleva a tener un buen estado físico y de salud mental y social, mientras que la calidad ambiental tiene que constituirse en una mejor calidad de vida, pero no solamente de las personas, sino también de todo un ecosistema completo. El desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable es una teoría moderna con respecto a lo que es la protección del medio ambiente por parte de los gobiernos. Tenemos una sustentabilidad ecológica en donde se garantiza que no se va a hacer un uso y abuso por respecto a la extracción de los recursos. La sustentabilidad social y cultural, porque hay que ver todos los medios en que este tipo de teorías se puedan dar y tener conocimiento de la población. Y también la sustentabilidad económica, en donde prácticamente está muy ligado a la primera, porque los recursos no pueden agotarse, porque después tendríamos los problemas de poder importar recursos que nosotros podríamos tranquilamente producir, y eso encarecería nuestros precios, ¿verdad? Entonces el desarrollo sustentable se expresa o está prácticamente dado por dos ideas: las necesidades y también las limitaciones. Nosotros podemos tener necesidades ilimitadas, pero nuestras limitaciones son los que nos ponen el stop, ¿verdad? Esto es como lo que sucede en algunos países en donde se agotan los recursos naturales, ¿verdad? Y es aquí también otro tema que lo tenemos dentro de nuestra separástasis, que lo estamos viendo por acá. Sí, estamos viendo por aquí lo que son también nuestros recursos o el uso de nuestros recursos, que vamos a tenerlo quizás en la siguiente semana, donde vamos a hablar de los recursos renovables y no renovables, ¿verdad? Vamos a ver qué más nos trae nuestra diapositiva. Sí, nos parece que sí, ya hemos terminado nuestra primera sesión. Entonces, le doy la bienvenida a esta primera semana con el curso de ecología. Por mi parte, pueden darle un like a este video, pueden compartir la información si ustedes lo creen conveniente. Y entonces nos vemos en el salón de clase, y este video les puede ayudar para poder tener un mayor entendimiento acerca de estos temas. Muchas gracias. Buenos días.